El presente trabajo se basa en analizar la aplicación de la NIF 16 en el sector inmobiliario. Es por ello que se ha tomado la norma para realizar el trabajo. La aplicación de la NIF 16 implica un cambio en la contabilización y revelación de los arrendamientos en los estados financieros a comparación de la NIF 17, en donde su impacto recaía solamente en el estado de resultados. Con la aplicación de la NIF 16, los arrendamientos se reconocen como activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento, a excepción de los puntos que trata la norma como exenciones. Asimismo, por el reconocimiento de los arrendamientos en el estado de situación financiera, existe un impacto en los ratios como el de liquidez y solvencia. En ese trabajo se analizarán los cambios que se dan en la contabilidad por los arrendatarios. Con respecto a los antecedentes, en una investigación se conoció la contabilización de los arrendamientos financieros mediante la aplicación de la NIF 16, concluyéndose que existe un impacto significativo en la presentación de estados financieros y un efecto en métricas claves. En otro trabajo se analizó el impacto de la aplicación de la NIF 16 en lugar de la NIF 17, indicando que contribuye a la transparencia y a la presentación correcta de la información financiera. Asimismo, se realizó un estudio para evaluar el impacto de la NIF 16 en el estado de situación financiera de los arrendatarios, así como para identificar los cambios en el tratamiento contable de los contratos de arrendamiento, y en el estudio de Seda-Dinaic se identificaron cambios materiales que se dan al aplicar la nueva normativa y el impacto en la elaboración de los estados financieros. Continuando con los antecedentes, el estudio de Sánchez tiene como objetivo analizar el impacto que ocasionan los contratos de arriendo, así como su tratamiento contable. Este estudio permite conocer cuál es el correcto método de contabilización que aplica la NIF 16 en los contratos de arrendamiento. Asimismo, Garvey en su estudio busca analizar los efectos y las implicancias de la NIF 16 en relación con los arrendamientos. Este estudio aporta claridad sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones al implementar la NIF 16. También el estudio de Caivano, que tiene propósito de realizar una revisión teórica y técnica de la NIF 16, identificando los cambios en el tratamiento de los contratos de arrendamiento. Este estudio evidencia la importancia de la investigación de los cambios que plantea la norma en la contabilización de los contratos de arrendamiento. Por otro lado, el estudio de Haro Santiago tiene el objetivo de analizar los efectos de la contabilización en los ratios financieros, en la cual evidencia la importancia que es el cálculo de los ratios financieros para las empresas. También tenemos el estudio de Carvajal, en la cual tiene la finalidad de analizar los efectos económicos y financieros de los ratios financieros en las empresas. Este estudio ayuda a determinar cuál es el impacto que existe entre el ratio financiero y el método de contabilización. El estudio de Baí tiene el propósito de evaluar cómo la transición de la NIC 17 a la NIC 16 afecta las prácticas de informe financiero relacionadas con arrendamientos y cómo estos cambios influyen en el retorno sobre activos y el retorno sobre patrimonio. Este estudio proporciona una base empírica para comprender cómo la capitalización de arrendamientos operativos impacta en las métricas de rentabilidad. También tenemos el estudio de Ugalde, en la cual busca describir la importancia de la aplicación de la NIF 16 para la presentación de la información financiera. Este estudio brinda información precisa sobre los efectos de la norma al momento de registrar los contratos de arrendamiento. Finalmente, destacando el estudio de Peña Jaramillo, en la cual tiene el objetivo de analizar los niveles de liquidez y rentabilidad mediante la aplicación de indicadores financieros para el fortalecimiento del desempeño económico y financiero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la justificación de esta investigación. Esta investigación cobra relevancia porque la contabilización de los arrendamientos ha cambiado con la transición de una nueva normativa. La NIF 16 está afectando a todos los activos que se arriendan, a excepción de los que tienen un valor a corto plazo. De este modo, el sector inmobiliario resulta ser sensible al cambio de la normativa, dado que dentro de este sector se utilizan con mayor frecuencia los contratos por arrendamiento. Con respecto a la justificación teórica, los ratios financieros son indicadores útiles para medir el desempeño financiero de una empresa. Es por ello que los cambios en la contabilización de los arrendamientos causan preocupación en los usuarios interesados, ya que de esta manera están afectando a los ratios financieros de liquidez, de solvencia y de rentabilidad. Por consiguiente, esta investigación permitirá medir la correlación entre las siguientes variables,
el método de contabilización de los arrendamientos y lo que corresponde a los ratios financieros para poder enriquecer la base teórica. Bueno, con respecto a la justificación práctica, esta investigación será de una gran utilidad para las empresas del sector inmobiliario. Por ello resulta necesario la realización de una encuesta para poder evidenciar la relación que existe entre las dos variables mencionadas anteriormente. De este modo podremos saber cuál sería el impacto que surgiría en lo que es el sector en el año 2023. De este modo se podrá desarrollar una base de datos que resultará provechosa y relevante para posteriores investigadores, contadores, directores de empresas del sector inmobiliario, analistas y auxiliares tanto financieros como contables. Adicionalmente a ello, se tratará posibles soluciones respecto a los problemas que están vinculados con el impacto del método de contabilización de los arrendamientos en los ratios financieros, con la finalidad de tener una mejor precisión de tema y ser provechoso para la toma de decisiones empresariales. Continuamos con el marco teórico. Aquí tenemos la variable independiente, que es el método de contabilización de los arrendamientos, la cual se enfoca en analizar cómo las entidades evalúan o contabilizan los arrendamientos de acuerdo a la NIF 16. Esta variable abarca varias dimensiones. La primera es reconocimiento inicial, que incluye el valor presente como herramienta financiera clave para calcular los pagos por arrendamiento, junto con el análisis de pago y las tasas de interés. Después tenemos la variable de condiciones contractuales, que considera el plazo del arrendamiento, el precio y la modalidad de arrendamiento como factores esenciales para poder así determinar la naturaleza del contrato. La tercera dimensión es reconocimiento posterior, que abarca aspectos como el modelo de costo para medir el activo por derecho de uso, la depreciación para activos reconocidos bajo el arrendamiento y los gastos por intereses como parte de los costos financieros asociados. Por otro lado, tenemos la variable dependiente, que es ratios de liquidez, ratios financieros, utilizados para evaluar el desempeño financiero como una entidad. Esta variable incluye como dimensión los ratios de liquidez, considerando indicadores como la liquidez general, la prueba ácida y el capital de trabajo. Estos indicadores son esenciales para poder determinar la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas y obligaciones a corto plazo. La segunda dimensión, ratios de rentabilidad. Evalúa la eficiencia en la generación de beneficios con los activos, incluyendo indicadores como el ROA, el ROE y el EBITDA. Estos indicadores miden la capacidad de la empresa para generar ganancias en relación con sus activos y capital, ofreciendo una perspectiva sobre su eficiencia operativa y capacidad de generar valor para los accionistas. La tercera y última dimensión son los ratios de solvencia, que examinan la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo, considerando indicadores como el endeudamiento patrimonial, el costo de la deuda y el apalancamiento financiero. Estos indicadores son críticos para evaluar la estabilidad financiera a largo plazo. Tal y como menciona el título de este trabajo, se ha delimitado el tema en sector inmobiliario, a Lima Metropolitana como delimitación espacial y delimitación temporal al año 2023. Esto fue tomado en consideración para hallar el problema de investigación, además de generar los objetivos y las hipótesis para poder responder dicho problema. Dicho esto, nuestro problema general formulado como pregunta sería: ¿cuál es el impacto de los métodos de contabilización de los arrendamientos en los ratios financieros del sector inmobiliario en Lima Metropolitana en el año 2023? Toda esta sección se va a repetir tanto en los objetivos y en las hipótesis. Como pregunta específica 1 tenemos: ¿cuál es el impacto de los métodos de contabilización de arrendamientos en los ratios de liquidez? Seguido de: ¿cuál es el impacto de los métodos de contabilización en los ratios de rentabilidad? Y por último, ¿cuál es el impacto de los métodos de contabilización en los ratios de rentabilidad? Como objetivo para poder responder dicha pregunta, planteamos determinar el impacto de los métodos de contabilización de arrendamientos en los ratios financieros. Como objetivo específico 1 tenemos analizar el impacto de los métodos de contabilización de arrendamientos en los ratios de liquidez, seguido de identificar el impacto de los métodos de contabilización
de arrendamientos en los ratios de rentabilidad. Y por último, evaluar el impacto de los métodos de contabilización en los ratios de solvencia. Como tal, como hipótesis tenemos que los métodos de contabilización influyen de manera significativa en los ratios financieros. Y ergo, si influye de manera significativa en los ratios financieros como tal, influye de manera significativa, mencionando las hipótesis específicas, en los ratios de liquidez, ratios de solvencia y ratios de rentabilidad. Hasta aquí concluye esta parte de nuestro trabajo parcial. Agradecemos su tiempo y comprensión. Muchas gracias.